capítulo 17, verso 8. Gloria a Dios, aleluya. Esta palabra es una palabra muy conocida, muy predicada, pero vamos a ver cuál es el sentido espiritual, cómo esta palabra es aplicada y cómo Dios nos quiere hablar por medio de esta palabra. ¿Amén? Siempre podemos ver en esta historia que hay una viuda, hay un profeta, hay una necesidad, pero queremos ir un poco más profundo para ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en cuanto a esta palabra a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer entonces 1 de Reyes, capítulo 17, verso 8. Dice así la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Toma tu asiento en esta tarde. Esta palabra es muy conocida, muy predicada, se la lleva mucho en el plano de la prosperidad, se la lleva mucho en el plano de la abundancia, de la multiplicación. Claro que podemos llevarla en ese plano, pero esta palabra no simplemente puede hablarse en ese plano, en cuanto a la abundancia, a la multiplicación, a la prosperidad, no. Esta palabra nos va a referir, hoy usted va a entender cuando vaya desglosando y dando punto por punto, qué es lo que Dios nos quiere hablar. Primero tenemos que entender que el profeta Elías, Dios le habló y le dijo que por medio de su palabra los cielos se cerrarían, y él cerró los cielos por medio de palabra del Señor y dijo que por 3 años no llovería. Hubo 3 años en cuanto no hubo lluvia en la tierra, y ustedes saben que cuando no hay lluvia, ¿qué va a pasar? Viene el hambre. En los lugares donde se necesita el agua, en los campos, si no llueve, toda esa vegetación se echa a perder. No hay cosecha, no hay siembra, no puede haber alimento. Entonces, a causa que los cielos se cerraron, porque Elías habló de parte de Dios, era un juicio en cuanto al rey Acab, por cuanto este rey perverso y malvado se tornó tan cruel y llevó al pueblo a la idolatría, casándose con Jezabel, una sacerdotisa diabólica, pagana. Y ahí vemos toda la consecuencia, todo el trasfondo, cómo ocurrió y cómo trascendió el suceso de Israel, y cómo Israel estaba dividido y cómo Israel estaba sufriendo por causa de este perverso. Entonces Dios tuvo que disciplinar y enseñar a Israel que Dios es el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿saben? Como Dios nos enseña a nosotros que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nuestra vida no tiene sentido, sin Él no podemos levantarnos, sin Él no podemos ir para acá o para allí, sin Él no tenemos la fuerza, la vitalidad. Amén. Entonces el Señor, cuando habla por medio del profeta, Dios le ordena que se vaya a un arroyo y que él iba a ser sustentado, su profeta iba a ser sustentado, y el Señor iba a sostener a su profeta, porque en la tierra donde se declaró la palabra de Israel vino una gran sequía y un gran hambre. Pero al pasar los años y al pasar el tiempo, el arroyo se secó, claro.
Elías tomó todo el agua, estuvo un tiempo extenso. El Señor envió los cuervos que le traían carne por la mañana y por la tarde para que comiese. Y llegó el momento que el arroyo se secó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay situaciones que parece que en nuestra vida entran en un proceso de sequedad. En un momento como que parece que hay faltante, que hay escasez. En un momento como que parece que no hay resultado. Pero si Dios nos habló y estamos viviendo bajo la palabra de Dios, el que nos llamó nos va a sostener, nos va a sustentar. El que nos llamó es el que nos va a bendecir, el que nos va a sostener. Eso tenemos que tener bien claro como iglesia y como hijos de Dios. Si el Señor está en nosotros y nosotros amamos a Dios y seguimos al Señor, Dios nos va a sostener y nos va a sustentar. Y te va a proveer. ¿Cuánto dicen amén? Decía el que está a tu lado, si Dios te llamó y tú eres un hijo y amas al Señor y te entregas al Señor, Dios te va a sostener, Dios te va a sustentar, Dios te va a suplir, Dios te va a abrir las puertas. Así como pasó con el profeta. El país, la situación que nosotros estamos viviendo económicamente a nivel país, viene en declive, viene cuesta abajo. Las cosas dicen que van a cambiar, pero para que cambien las cosas después de tanto periodo de robo, de tanto periodo de usurpación, de tanto periodo de tanto malgasto en la Argentina, usted sabe todo lo que va a tardar para que la nación se recupere o se levante. Puede llevar años y años. Pero nosotros no dependemos de un país, no dependemos de un presidente, no dependemos del presidente de turno, dependemos de Dios. Y si Dios dice que nos va a bendecir y que Él nos va a suplir, que nosotros le seamos fieles a Dios, que Él no nos va a dejar, Dios lo va a hacer así. Como le pasó a su profeta. Hubo tiempo de crisis, hubo tiempo de hambre, hubo tiempo de escasez, pero siempre su profeta tenía el pan y tenía el agua, tenía el alimento, el sustento y no le hizo faltar. Hasta que, claro, se acabó. Pero aunque se haya acabado, Dios nunca va a dejar de sustentar a sus hijos. Decía el que está a tu lado, aunque se acabe el recurso, Dios va a hacer algo. Ese recurso va a venir. Eso va a ocurrir, algo va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros tenemos que ser fiel a Dios. Tenemos que serle fiel al Señor. Dice la palabra del Señor que Dios le habló al profeta. Estoy dando más o menos un poco de la historia para que entendamos el punto que queremos llegar. Dice que vino la palabra del Señor, él estando allá en el arroyo donde ya estaba secándose, y le dijo que se levantara y que se fuera de ese lugar y que se vayara a Sarepta de Sidón. Vamos a ver qué significa Sarepta. El significado y la palabra Sarepta significa la casa del orfebre, significa casa de fundición o lugar de ardientes pruebas. Eso es lo que significa la palabra Sarepta. Casa de orfebre, casa o lugar de ardiente prueba o casa de fundición. Es un lugar de proceso. ¿Cuánto dicen amén? Decía el que está a tu lado, Dios te va a llevar a Sarepta, a un lugar de proceso, a un lugar donde se funde, a un lugar donde vas a tener que pasar por ardientes pruebas. ¿Cuánto dicen amén? Si Dios lo hace es por un propósito y por algo que Dios permite. Porque Dios le dijo a su profeta que se levantara y que se vayara a Sarepta de Sidón. Sidón es un pueblo que es pagano, idólatra. Sarepta era un lugar en el cual recién mencionamos casa del orfebre, casa de fundición y un lugar de ardiente prueba. Pero Sidón, porque dice Sarepta de Sidón, eran dos pueblos juntos. Era un lugar donde había mucho paganismo y mucha idolatría. Amén. Por eso Sidón, Tiro y Sidón. Jesús habló de Tiro y Sidón que iba a enjuiciar. Ay de Tiro y de Sidón, dijo el Señor. Amén. Un lugar pagano, un lugar donde hay mucha mundanalidad. Entonces, podemos ver que el Señor le ordena a su profeta que vaya para Sarepta de Sidón y que more allí, que se quede en ese lugar. Amén. Y que en ese lugar donde él iba a quedar, a posar, ya había una persona que lo iba a sustentar. Yo no sé cómo Dios le habló a la viuda, no sé si le habló por visión, por sueño, no sé, pero esta viuda
tenía una orden de parte de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tenía una orden de sustentar al profeta de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Sidón también representa para nosotros la tierra gentil, el pueblo gentil. Sidón, para los que anotan, significa tierra gentil, que seríamos nosotros. Amén. Claramente que la figura del profeta Elías representa a Cristo y la figura de la viuda, ahora usted va a entender, representa a la iglesia. Entonces, Sidón representa el pueblo gentil que somos nosotros. Un pueblo que estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de Dios, que no estábamos ligados a Dios, que no teníamos parte con Dios, pero como Dios nos aceptó por causa del rechazo de su propio pueblo, ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. Amén. Entonces, Sidón representa al pueblo gentil que somos todos nosotros. ¿A dónde le dijo el Señor que vaya el profeta? A Sarepta de Sidón. No hay casualidad, porque el apóstol Pablo fue a los gentiles. El apóstol Pablo fue guiado y direccionado a predicar a los gentiles por orden del Señor, porque los de su propio pueblo no lo aceptaban. Entonces dijo, bueno, yo voy a los gentiles a predicar y a llevar el evangelio, que somos todos nosotros. Amén. Entonces vemos que Elías representa la figura del Señor y la viuda representa la figura de la iglesia hoy en día. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso dice que el Señor se compadece y cuida y guarda y sustenta a las viudas. Amén. Había una ley en cuanto que las viudas tenían que ser sostenidas. Las viudas no podían ser desprotegidas. Las viudas tenían que ser sostenidas. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, vamos a ver algo muy importante aquí. Entonces, vemos que el profeta llega a la ciudad llamada Sarepta de Sidón, y cuando llega, ve a una mujer, que era esta viuda, que esta viuda estaba recogiendo leña, y dice que él la llama y le dice que le traiga un poco de agua para que él bebiera. Amén. Esa fue la primera impresión. Dios le habló a la viuda, no sé cómo, nos dice la Biblia, si por visión, por sueño, pero la viuda tenía una orden, la viuda tenía algo que hacer porque Dios había dado una orden. ¿Cómo puede ser esto? Si nosotros pensamos en nuestro pensamiento humano, ¿cómo puede ser que alguien carente, porque una viuda es alguien carente, necesitada, una viuda es una persona que perdió a su compañero y quedó sola? Ya no tiene el apoyo, ya no tiene la persona que va en busca del sustento y trae para la familia. Amén. Pero Dios iba a hacer algo con esta viuda. Como Dios quiere hacer algo con nosotros, que la viuda representa a la iglesia. Esa viuda representamos a todos nosotros. Nosotros necesitamos del sustento, nosotros necesitamos del apoyo. Nosotros no necesitamos de un apoyo de ningún hombre, nosotros necesitamos del apoyo de Dios. Nosotros necesitamos de ese apoyo, porque ese marido era el que traía el sustento a esa familia, porque dice que esta viuda tenía un hijo. Entonces la amada, la iglesia necesita del apoyo, del sustento de ¿quién? De Cristo, como suministro divino, como Cristo, como vida plena en nosotros, como pan de vida. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces dice la palabra que le habla el profeta y le dice que le trae un poco de agua. La mujer va y trae el agua hacia el profeta. Escuche, creo que la mujer no sabía todavía que él era profeta, pero ella obedece ante el pedido de alguien necesitado que le pide un vaso de agua. Por eso la Biblia dice que aquel que le da un vaso de agua a uno de mis pequeños tendrá recompensa. Amén. Aquel que bendice, aquel que da, que provee, que suministra. Es una forma de suministrar, de dar a alguien que viene con sed,
Y miren cómo es esto, nosotros venimos con sed ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y Dios nos da de esa agua, nos da de ese suministro de vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice, escuche, que la vuelve a llamar luego de tomar el agua y le dice que le traiga un bocado de pan en la mano. Le dice, bueno mujer, ahora te solicito y quiero que me traigas un pedazo de pan, quiero un bocado, quiero comer. Tengo ganas de saciar la necesidad de hambre que tengo y quiero que me traigas un poco de pan. ¿Cuánto dicen amén hasta ahí? Vamos a ver la respuesta de la mujer. La mujer dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Dijo verdad, no tenía el pan todavía cocido, no había hecho el pan. Solamente tenía un puñado de ¿qué? De harina. Tengo en la tinaja y tengo un poco de aceite en una vasija. La mujer no tenía el pan elaborado, pero tenía solamente un poco de harina en la tinaja y un poco de aceite. Y ella dice que estaba juntando los leños para entrar, para preparar tanto para ella y para su hijo, y que luego ellos iban a morir. Porque, ¿qué es lo que ocurrió al cerrarse los cielos? Vino el hambre. Vino el hambre. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y esto también es algo espiritual. ¿Qué pasa cuando hay cielos cerrados en un sentido espiritual? Cuando las oraciones no son elevadas a la presencia de Dios. Cuando hay pecado, los cielos se cierran. Aleluya. Cuando hay cosas en nuestro corazón, no hay un fluir, no hay un suministro, no hay la lluvia, no hay ese rocío divino, no hay nada que el Señor nos pueda proporcionar, porque hay cielos cerrados por causa de que no hay arrepentimiento. ¡Gloria a Dios! Entonces vino el hambre a la tierra, vino el hambre con forma de disciplinar al pueblo, con forma de disciplinar al rey Acab por cuán perverso era. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Entonces lo único que tenía esta mujer era algo muy poco de harina y un poco de aceite, y le dijo, esto era lo último que me queda, es lo último, y yo estaba por hacerlo, lo estaba por hacer para que comas con mi hijo y luego vamos a morir. Pero el profeta le dice, verso 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, ve a hacer ese pan, pero hazme a mí primero. ¿Qué le dijo el profeta? Está bien, haz como dijiste, haz ese pan, pero entrégamelo a mí primero, dámelo para mí. Si uno lo ve del punto humano, diría qué egoísta que es Elías, porque creo que él como varón tendría que dejar que comiese ella y su hijo. No podía haber soltado la palabra para que se multiplique, pero había una lección, había algo aquí que el Señor quería mostrarnos y quiere mostrarnos, porque esta palabra no es simplemente en la multiplicación, sino que esta palabra es en cuanto al trato de Dios con la iglesia, es en cuanto a la purificación de Dios en cuanto a la iglesia. Dios quería hacer algo con esta viuda. La viuda somos todos nosotros, somos esa viuda en un sentido espiritual en la iglesia, necesitada, carente, que necesita el sustento, que necesita el sostén, que necesita el apoyo del amado, que necesita ser sostenida por el amado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando el profeta le dice, escuche, hazme a mí primero esa torta, esto es un principio establecido por Dios. Esto es un principio. Y usted lo va a ver. Vaya conmigo al libro de Marcos. ¿Por qué es un principio en la Escritura? Porque este principio es tanto para las viudas como para los ricos, como para los que tienen y
como para aquellos que no tienen. Es un principio que Dios estableció. Que Él tiene que ser lo primero. ¿Cuánto dicen amén? Libro de Marcos, capítulo 12. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Verso 42, verso 41, que aquí habla de la ofrenda de la viuda. Y dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. ¿Qué hacían los ricos? Echaban mucho. Pero dice que vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Para que usted entienda, 2 blancas eran, para que entendamos, en términos de hoy, 2 monedas, vamos a decir así, de 50 centavos. 2 blancas. Echó en el alfolí de las ofrendas, en el lugar donde se echaban las ofrendas. Y los ricos venían y echaban, por ahí echaban mucho dinero. Y esta viuda, de su pobreza, de lo último que tenía, capaz que era el último sustento, lo último que tenía para comprar algo, para alimentarse, ella no vino a la casa de Dios con las manos vacías. Gloria a Dios. Ella, de su pobreza, para que usted entienda, de su necesidad, dio lo último que tenía. Y dice, escuche, 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, Jesús habló esto: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque el Señor vio que de su necesidad, que ella puso a Dios en primer lugar ante la necesidad suya. La viuda podría haber dicho esto, que yo tengo este dinero que yo tengo, estas 2 blancas que yo tengo, lo pudiese utilizar para el sustento, para comer algo. Pero ella entendía en cuanto a la ley, tanto la viuda y tanto el rico, hay un principio: a mí primero, dame a mí primero. Y esto no es simplemente en el sentido en cuanto a la ofrenda, esto es en todo en nuestro aspecto diario. Primero tiene que ser Dios. Es un principio establecido. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos han echado, verso 44, lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, todo lo que tenía, todo su sustento lo entregó. Ella entregó todo. Ella dio todo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ella se apoyó en el Señor. Ella dio a Dios lo que era de Dios. Capaz que era para muchos o para muchas personas, ante los ojos de la persona, dijeron: esto es algo miserable para Dios. Pero Dios lo vio con gran estima y con gran honra para Él. Porque era lo poco, lo último que tenía. Esta mujer dijo: no me presentaré ante la casa del Señor sin llevar nada, aunque sea estas 2 blancas, estas 2 pequeñas blanquitas que tengo, pero se lo voy a entregar a mi Señor. Y Dios dijo: esta mujer dio mucho más de todos aquellos que echaron la fe. Es un principio establecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tanto para viudas como también para los ricos, como dice así, libro de Mateo 19:16. Libro de Mateo 19, verso 16. Entonces vino uno y dijo: maestro bueno, ¿qué miraré para tener la vida eterna? Esto es la historia del joven rico. Y ahí, no lo voy a leer todo, y ahí le dice: bueno, ¿has guardado los mandamientos? Todos los he guardado. Todos los mandamientos guardé desde mi juventud. Guardé la palabra, guardé los mandamientos: honro a mi padre, a mi madre, no robo, no mato. Guardé todos los mandamientos. Bueno, si tú quieres ser perfecto, una cosa te falta. Algo tienes que hacer. Ve y vende todo y dale a los pobres y sígueme. Gloria a Dios. Dame a mí primero. Entrega todo y ven conmigo.
a ser mi discípulo. Pero tienes que despojarte de eso, porque la Biblia dice que no se puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces el joven rico, cuando escucha lo que Jesús le dijo, se entristeció porque era muy rico, tenía mucha propiedad, tenía muchas tierras. Entonces él se fue triste. Y ahí Jesús dice: qué difícil que entre un rico al reino de los cielos. Es un principio tanto para las viudas como tanto para los pobres. Es el principio de hazme o dame a mí primero. ¿Cuántos dicen amén? Hazme a mí primero o dame a mí primero. Dame tu vida, dame tu tiempo, dame tu corazón, entrega a tu familia a mis manos. Dame a mí, porque yo en mis manos estarán seguras. Dame el primer momento del día, en la madrugada o en la mañana a mí primero. Busca mi rostro, busca mi presencia. Dame a mí primero, te dice Dios. Dame ese tiempo primero para escudriñar, para meditar en la palabra. Aleluya. Amén. Y a su nombre. El siervo, estoy aquí dando algo que hemos anotado en un estudio. El siervo siempre debe dar primero a su Señor. ¿Qué dice? Que el siervo siempre debe dar primero a su Señor. Por ejemplo, y después puede sentarse él a comer. Esta es una parábola y una historia que Jesús contó. Vaya conmigo a Lucas 17:7. Lucas 17:7. Y a su nombre. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Ese siervo que ha trabajado todo el día, estuvo en el campo, viene cansado de trabajar, ese jornalero, a la casa de su amo, le dice: pasa y siéntate a la mesa. ¿Alguien le dice eso? No, porque está su amo, porque él es un siervo, él es un servidor. Claro, él trabajó. Claro que ese servidor necesita ese sustento, ese plato de alimento, de comida, pero primero él tiene que sustentar ¿a quién? A su amo. ¿Y qué le dice? ¿Qué dijo Jesús? Verso 8, ¿no le dice más bien: prepárame la cena? Síguete y sírveme. Vamos, prepárame la cena, síguete y sírveme. ¿Quién habla esto? El Señor Jesús. El Señor le dice a ese jornalero o a ese obrero o a esa persona que trabaja en su viña, luego de venir todo el día a trabajar, dice: bueno, no le dice: ven, siéntate aquí a la mesa que yo te voy a servir. No, hazme primero la comida a mí. ¿Cuánto dicen amén? Escuche. Y sírveme hasta que hayan comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Primero es el Señor, primero es el amo y después nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Primero Dios en todas las áreas de nuestra vida y luego nuestras ocupaciones o las cosas en nosotros. ¿Qué le dijo el profeta a esta viuda? Hazme a mí primero. Mujer, ve y hazme ese pan cocido debajo de la leña. Hazme a mí primero. Y esto es un principio espiritual, es un principio en cuanto que quiere. Pero ¿por qué esto? Ahora usted va a entender por qué esto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El Señor nos pide primero que le demos a Él. No, escuche, no porque espera algo de nosotros. Escuche. Él siempre nos va a pedir a nosotros, no que Él espera algo de nosotros. Sino ¿para qué? Para quitar de nuestro corazón todo aquello en cuanto nosotros ponemos en confianza. Él primero quiere Él
para quitar de nuestro corazón todo aquello que nosotros depositamos confianza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto es algo muy maravilloso lo que Dios nos está hablando, porque el profeta le dijo a la mujer: hacen a mí primero, mujer. La mujer le dijo el recurso que tenía: tengo un poco de harina y aceite. Dijo: bueno, hazme un pan para mí, pero hazme a mí primero. No te apoyes en lo que tienes, no te apoyes en el poco sustento, porque Dios quería enseñar algo a esta viuda. Dios quería, no escuche, esta viuda, según lo que leímos, era aquella viuda que iba a sustentar al profeta, pero esto es viceversa. El Señor iba a sustentar a esta viuda. Según lo que leemos, como que parece que se contradice, pero en realidad no. Si lo vemos en el ámbito espiritual, Dios le dio la orden que sustenta al profeta, pero ¿quién iba a sustentar a esta viuda? Era Dios, era el Señor. Pero Dios estaba probando si ella se sostenía, amén, si ella ponía su confianza, su seguridad en lo poco que tenía, y si en su corazón había mezquindad, si en su corazón decía: no, yo no voy a darte, yo prefiero comer yo y mi hijo y luego morir que antes de darte a ti. Pero esta viuda sabía que había un principio en cuanto a la ley, que a Dios se le daba primero, que a Dios se le entregaba primero. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando nosotros le entregamos a Dios y no nos apoyamos en nuestra propia fuerza, no nos apoyamos en nuestro propio concepto, en nuestros ideales, sino que nos apoyamos en la palabra, en el suministro divino de Dios, en lo que Dios nos está ministrando. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No pongamos nuestra confianza en nuestra seguridad para darnos en sí mismo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jesús era el pan de vida. Y ese pan es el alimento que descendió del cielo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Escuchen. ¿Qué le dijo entonces en esta noche? La viuda le dijo: tengo harina y aceite. Y el profeta dice: bueno, hazme para mí. Hoy tú puedes estar en la iglesia. Escuchen lo que les quiero decir. Hoy pudiste haber llegado con pocas fuerzas. Solamente tengo este pequeño recurso de fuerza. Esto es lo que tengo ya. Parece que la situación me desborda. Es lo último que tengo. Pareciera que me estoy desvaciando, pareciera que me estoy agotando, pareciera que me estoy debilitando en lo poco que tengo. Pero si tú hoy se lo entregas al Señor, si en esta noche tú vienes a la presencia del Señor, ¿sabes lo que Dios puede hacer? Dios puede multiplicar lo poco que tú tengas. Dios puede multiplicar eso que tú trajiste hoy en cuanto espiritualmente. No estoy hablando materialmente, estoy hablando en cuanto a tu vida espiritual. Parece que no tienes fuerza, parece que no estás avanzando, parece que hay momentos que avanzas y parece que retrocedes. Pero si en esta noche vienes como vino esta viuda dijo: tengo solamente esto, varón, tengo aceite. ¿Y sabe lo que es el aceite? Es la presencia, es el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es la harina? La harina representa a Cristo, pero también la harina representa la humanidad del hombre. Hoy, cuando se une la harina con el aceite y el agua y se comienza a mezclar, se hace una masa, aleluya, y comienza a estar unido. ¿Qué significa esto? Cristo quiere unirse con nosotros. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Tienes poco? ¿Tienes poco en tu vida? ¿No tienes casi nada? ¿No tienes fuerza? ¿Ya no puedes orar? ¿Ya te sientes débil? ¿Ya te sientes medio caído? En esta noche ven cómo vino esa viuda. Hoy viene el profeta. Hoy no viene el profeta. Hoy viene Cristo mismo a decirte: oh, hazme a mí primero, entrégame a mí primero, y yo haré que eso se multiplique en tu vida, en tu corazón y en tu vida espiritual. Aleluya. Alaba, 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 alaba. Dale gloria al Señor de esta noche. Aleluya. Hoy dile al Señor: levanta tu mano. Señor, esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo en mi interior. Esto, Padre, parece tan poco. Oh, tengo esto tan pequeñito, Señor.
pero no me quiero apoyar con mi fuerza. No me quiero apoyar con mi concepto, que yo sé, no sé nada. Tengo esto, Padre, y parece que cada vez se va agotando, parece que cada vez es menos, parece que cada vez es insignificante. Pero en esta noche lo coloco delante de ti, te lo entrego a ti, te entrego mi corazón, entrego mi vida a ti en esta noche. Y si tú se lo entregas a Él primero, Dios va a multiplicar, va a liberar esa palabra, va a liberar esa palabra para que eso poco en tu vida se multiplique, para que la unción se multiplique en tu vida, para que la oración se multiplique en tu vida, para que el deseo de buscar a Dios se multiplique en tu vida. Aleluya. Pero haz como la viuda en esta noche. La viuda fue sincera. La viuda le podría haber dicho al profeta: no tengo nada, profeta. No tengo nada, cuando le digo, no tengo nada. Pero había una orden de parte de Dios que ella tenía que sustentar. Y dijo: bueno, lo voy a hacer. Hay una orden de parte de Dios en cuanto a la asignación, en cuanto a lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Hay una asignación divina de parte del cielo en cuanto a lo que Dios quiere hacer con tu vida, con mi vida, con los que estamos aquí en esta noche. Y hoy puedes estar tú como esa viuda. Puedes estar como esa viuda carente, necesitada. Esa viuda no tenía a su marido. Esa viuda quedó sola. Hoy puedes sentirte solo, hoy puedes sentirte desprotegido, hoy puedes sentirse que nadie está a tu lado, pero ahí está tu amado, ahí está el Señor, ahí está el que te quiere sostener y en el cual tú te tienes que sostener. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo está tu tinaja? Porque dice que estaba la harina en una pequeña tinaja y el aceite era muy poco. ¿Cómo está tu reserva? Como la parábola de las vírgenes que tenían en su lámpara aceite y las insensatas malgastaron el aceite. Puede ser que hubo en tu vida un malgaste del aceite y por ahí te estás quedando con poco aceite. Y eso es el peligro de no quedarte sin aceite. No tienes que quedarte sin aceite. Si tú te estás quedando sin aceite y no estás brillando, no estás iluminando, no estás reflejando al Señor, no estás haciendo ese brillo en tu vida, la persona de Cristo, hay un problema. Tienes que ir de una manera sincera como fue esta viuda y le tienes que decir: tengo esto poco, Señor. Esto es lo único, pero te lo entrego a ti, lo coloco delante de ti, te lo doy a ti primero, Padre. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y Elías le dijo: no tengas temor, verso 13, vengas como has dicho, pero dame a mí primero. De hecho, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, como la palabra que leímos recién del siervo que Jesús habló, ese siervo que viene cansado del campo, no le dice a su amo: bueno, siéntate, no. Síñete y hazme a mí primero la comida. Hazme a mí primero la comida. Y luego que yo he comido, he bebido, siéntate a la mesa y come tú. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo? Si tú me das a mí, tú también participarás de esa mesa. Si tú me das a mí, yo te sentaré también y te honraré y te bendeciré. Eso es lo que está diciendo. Le dijo: hazme a mí primero, tráela y después harás para ti y para tu hijo. Primero dame a mí, le dijo el profeta, que es la figura de Cristo, y la viuda es la figura de la iglesia. ¿Qué Dios te está diciendo? Dame primero a mí, dame tu tiempo, dame tu corazón, dame tu vida a mí primero, aleluya. Y luego verás el resultado, luego te sentarás, disfrutarás del banquete, luego serás bendecido, fortalecido, renovado. Pero primero dame a mí. Yo no sé cómo está tu recurso, pero hoy en esta noche, lo que tengas espiritualmente, ven y colócalo delante del Señor. Ven a traer esa harina, ven a traer ese aceite. Señor, tengo esto para darte, tengo esto, mi corazón te lo entrego. Mi corazón estaba a media. No, Dios te dice: no, lo quiero
Porque la tinaja de aceite y la harina eran dos elementos separados, pero luego cuando se unieron se hicieron un pan. ¿Y qué significa eso? Cuando tú le entregas los recursos, le entregas tu vida al Señor, tú te unes con el Señor. Tú te unes con el Señor. Y cuando te unes con el Señor es tan poderoso, porque eran dos elementos separados. Aleluya. Y le dijo, haz ese pan. Que eso significa cuando nosotros nos unimos con el Señor, con Él somos uno. Cuando tú y yo nos unimos con el Señor, somos uno con Él, aleluya. No podemos estar separados, tenemos que estar unidos. Tenemos que tener la harina que representa a Cristo y tenemos que tener el aceite que representa a su Espíritu. Y también se le echa a la harina y el aceite, se le echa también agua. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Quiere que le demos a Él. Dame primero a mí. ¿Estás sin fuerza? ¿Te sientes ahí medio cabizbajo? ¿Te sientes medio deprimido? Vamos a echar fuera ese demonio. ¿Te sientes desganado? ¿Te sientes que no quieres seguir? Vamos a echar fuera ese demonio. Y mira al Señor, Padre, estoy con poca fuerza. Señor, parece que ya no puedo más, pero te entrego a ti lo poco que tengo, mi poca fuerza. ¿Qué dice el libro de Isaías? Que Él multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Que Él multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. La fuerza al que está cansado. ¡Aleluya! Hazme a mí primero y luego te harás para ti, para tu hijo. La mujer ha dicho, bueno, ¿cómo será esto? Porque si le doy a él, no tendré para comer. Pero ya la palabra salió de la boca de Dios. Sin que diga que se multiplique, ya la palabra salió. Ya cuando sale la palabra, no le dijo que se va a multiplicar. No le dijo, hazme a mí primero y luego te harás para ti y comerás tú y tu hijo. No le dijo, bueno, te multiplico, no. Eso viene en el siguiente versículo. Ya cuando liberó esa palabra, ya fue hecho. ¿Cuántos dicen amén? Dile a que está a tu lado en esta noche, Dios va a multiplicar en tu vida tus fuerzas, tu vitalidad, porque te vas a mezclar con el Señor, porque le vas a dar al Señor lo que Él te está pidiendo. Entrégate al Señor y vendrá esa fuerza. Escuchen, la mujer en el versículo 12 dice una palabra que esto está relacionado con el punto central de lo que quiero explicar. Ella dice en el verso 12 que ella estaba preparada para comer ese pan con su hijo y luego iban a morir. ¿No es así? Dice eso en el verso 12. Esta palabra, antes de seguir leyendo, esta palabra del capítulo 17, en el versículo 17, habla que el hijo, después de que el profeta liberó la palabra, que dijo, entonces dijo, dice el Dios de Israel, que la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir. O sea que la palabra fue liberada y le dijo, no va a escasear, no va a disminuir. ¿Cuánto dicen amén a eso? Decía que no va a haber escasez, no va a disminuir. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando en un sentido espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere con la iglesia? Que no haya una disminución espiritual, sino que haya un crecimiento espiritual, una apertura espiritual. No tiene que haber un disminuir espiritual. Si hay un disminuir espiritual en nuestra vida, es porque no estamos llevando a Dios y no estamos dando primero a Dios. Porque si nosotros le damos primero, va a haber multiplicación, va a haber una abundancia en nuestra vida espiritual. Si hay disminución y no hay abundancia, entonces hay un problema. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces vamos a leer para llegar al punto que quiero explicar. Leemos el versículo 14, porque Jehová ha dicho, el Dios de Israel así ha dicho, la harina de la tinaja
escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. La harina representa a Cristo. Cristo no va a disminuir, Cristo va a crecer en nosotros. Cristo no va a menguar, sino va a tomar todo tu corazón, y el aceite no disminuirá. La unción no va a disminuir, el aceite se va a multiplicar. El aceite, el fluir, va a correr, va a brotar, se va a manifestar y a impartir. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le dijo: van a faltar muchos días, pero viuda, no vas a morirte de hambre. Porque el Dios de los cielos ha dicho que la harina y el aceite no se van a terminar en tu casa. Eso significa que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar y Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, no va a haber faltante, no va a haber escasez. Estoy hablando en un sentido espiritual. También esto puede trasladarse a lo natural. Cuando nosotros le damos a Dios lo que es de Dios, cuando le damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, no fallamos en eso. Ningún mes fallamos, sino que le damos lo que le pertenece a Dios sin sacarle ningún centavito. Le damos a Dios lo que es de Dios. Dios no te va a hacer faltar, va a haber abundancia, va a haber multiplicación. Lo poco se te va a multiplicar. Amén. Gloria a Dios. Y en lo espiritual no va a haber disminución, va a haber mucha más oración, va a haber mucho más ayuno, va a haber mucha más palabra en tu vida. No va a disminuir esto, va a haber mucho más fluir, va a haber un río de agua de vida fluyendo, van a haber lenguas espirituales, van a haber experiencias espirituales. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice la Biblia esto? Entonces dice, entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él, ella y su casa muchos días. Dice que por muchos días comieron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando entregamos nuestra vida va a haber palabra, va a haber abundante, va a haber revelación, porque le damos a Él primero nuestra vida, nuestro tiempo. Entonces hay un caudal, hay un fluir, hay un río, hay manifestación, hay milagro y todo, porque Él primero en todas las cosas en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchen, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decirle a tu hermano, que no escasee la harina en tu vida, que no escasee de Cristo en tu vida. La harina pura que es Cristo tiene que estar en tu vida. Esa harina procesada, esa harina que ha sido procesada, no como el pastor nos ha contado, que el trigo tiene que pasar por el proceso, por el molino, para llegar al estado de esa harina, para que luego se una con el aceite o con la levadura y saca ese pan que llega a nuestras mesas y comamos. Pero este Cristo es sin levadura, este Cristo es harina pura, aleluya, y aceite. Dice que no va a escasear, y la vasija del aceite no va a menguar. No tienes que menguar en tu vida el aceite. Tocar a tu hermano y decir, hermano, que no mengue el aceite en tu vida. Que es el aceite el Espíritu de Dios, que es el aceite el fluir de Dios, que es el aceite la presencia de Dios que tiene que fluir ese aceite en tu vida, aleluya. No tienes que menguar. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Todo esto fue por orden de Dios. Pero esta mujer mantuvo el principio de darle primero a Dios. Ese es el principio que tenemos que nosotros mantener. Primero es Dios sobre todas las cosas. Primero Él, como esa viuda que dio las 2 blanquitas. Y Dios dijo, ella dio más que todos los ricos que echaron lo que les sobraba. Como ese siervo que trabajó y vino cansado capaz. Y ese siervo capaz que quería sentarse, pero su amo le dijo, no, ve y prepárame la cena. Y luego que yo coma, me sacie, beba, luego siéntate y come tú.
Porque Dios es un Dios que nos bendice, pero Él quiere que nosotros le demos a Él y luego Él te va a hacer descansar, te va a dar de comer, te va a dar de beber, te va a suplir, te va a dar el descanso, porque Él es todo. Resumido, la persona de Cristo es todo, nuestro descanso, nuestra comida, nuestra bebida, es todo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Luego dice, para ir terminando, el punto que quiero explicar. El versículo 12 dijimos que dijo que ella iba a morir. Y lo que ella dijo, escuche, sucedió, porque dice que el hijo murió. El verso 17 dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que quedó sin aliento. Ocurrió lo que dijo la mujer. La mujer dijo en tiempos atrás que iban a comer el último bocado de pan o el último pancito que tenían y que iban a morir ella y su hijo. Y esta palabra se cumplió. Esto se cumplió, esto ocurrió, esto pasó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La muerte es algo terrible para alguien que no está en Cristo. Para nosotros es una gran victoria si tenemos al Señor, porque pasaremos a una vida mucho más mejor que la que vivimos en la tierra. Amén. Estaremos con el Señor para siempre. Entonces, el verso 18, escuche. Creo que ella se olvidó de todo lo que ocurrió, de la multiplicación y de que ellos se han sostenido por esa palabra, que la harina no escaseó ni el aceite menguó. Ella le dice al profeta: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Esta mujer cuestiona al profeta y le dice: varón, ¿qué tienes tú conmigo, varón de Dios? Que has venido a traer en memoria mis iniquidades, mis transgresiones, mis maldades. Aleluya. Y para hacer morir a mi hijo. Gloria a Dios. Amén. Ella se angustió y reclamó al profeta. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Sabe lo que significa la muerte de ese hijo para nosotros en cuanto en la vida espiritual? Significa las cosas que deben de morir en la iglesia. Las cosas que tienen que morir en nuestra vida. Las cosas que Dios, porque esta lección que Dios estaba dando era en cuanto a la viuda. Primero, la viuda entendió que le tenía que dar primero a Dios. Y le dio, y se alegró, y se gozó porque hubo abundancia. Pero ahora, esto significa, cuando Dios comienza a nosotros a tratarnos, y nosotros entendemos que darle a Dios, pero Dios trata con nosotros como iglesia del Señor. Él va a hacer cosas que tienen que morir en nuestra vida. Él va a permitir cosas en el carácter, en tu vida, porque esas son las cosas que tienen que morir. Y vemos que esta mujer que hizo, le cuestionó al profeta, diciéndole, a la mujer le agradó que el profeta liberara la palabra y que dijera que iba a multiplicar Dios, porque Dios dijo que iba a multiplicar. Pero ahora, cuando la muerte golpeó la puerta de su casa, se angustió, no le agradó. Entonces, para que usted entienda esto como es, nos gusta que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, que Dios nos libere, pero cuando Dios comienza a tratar y Dios nos dice que hay cosas que tienen que morir, hay cosas que tienen que terminarse en nuestra vida, ahí ya nos invade la angustia, ahí ya no nos gusta. Pero cuando Dios comienza a tratar, porque hay cosas que tienen que morir, ahí comenzamos a cuestionar y a decir: no, Dios. Y esta mujer le dijo: ¿para qué estás aquí, varón? Has venido a traer mis iniquidades, mis maldades. En memoria me estás recordando los pecados que he cometido. Aleluya. Queremos el
la muerte en nosotros? ¿Cómo consideramos en cuanto a lo que tiene que morir en nuestra vida todos los días de nuestra vida? Aleluya. Nos gusta la multiplicación, nos gusta la unción, nos gustan los milagros, nos gusta todo lo lindo de parte de Dios. Pero cuando Dios comienza a ajustar, a tratar, cuando Dios permitió que se muera el hijo de esa mujer, la mujer no le agradó y la mujer se entristeció y le dijo: varón, por culpa tuya, porque tú llegaste aquí, ¿qué pasó? Trajiste a memoria mis pecados. Gracias, Jesús. Pero cuando viene, escuche, cuando viene para nosotros la disciplina, ¿para qué es? Para nuestra santificación. Aleluya. Amén. Cuando viene el trato de Dios es para nuestra santificación, para nuestra limpieza. Gracias. Entonces le estoy dando el panorama y el cuadro espiritual en qué representa Elías, la viuda, el hijo, lo que representa Sidón, Sarepta. Aleluya. Todo eso representa en un sentido espiritual a la iglesia de hoy en día. Elías es el Señor. La viuda somos nosotros, aleluya. Que Dios está tratando, que Dios está obrando. La viuda tenía que sostenerse de Dios, ya no tenía su marido. ¿Quién era el sostén de la viuda? El marido que sostenía la casa, que traía el sustento, pero ahora murió y ahora ella necesita ser sustentada, aleluya. Y ese sustento es el Señor. Entonces para nosotros a veces hay sustento, hay seguridad en nosotros mismos, o en cosas que ponemos seguridad, o en dinero, o en conocimiento, o en cosas. No, Dios tiene que ser nuestro sostén, Dios tiene que ser nuestra seguridad. Amén. Gloria a Dios. Ese hijo representa las cosas que tienen que morir, las cosas que tienen que perecer. Claro, nos gustó o nos gusta todo lo lindo de Dios, pero cuando Dios viene a tratar, ahí está. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Proverbios capítulo 3. Miren lo que dice, ya estamos terminando. Proverbios capítulo 3. Aleluya, santo. ¿Cuántos dicen gloria? 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo opera en nosotros la gracia, el poder de Dios? ¿Opera de una manera sometida que nos entregamos a Dios? ¿O como la viuda que se justificó diciendo: has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades? Vemos que nos duele demasiado el proceso o el obrar del Señor en nuestras vidas. Pero lo que ella no entendía y lo que no todavía, en el momento de la queja, en el momento de ese suceso tan triste, que ella se justificó y que ella reclamó, lo que ella no estaba viendo y experimentando. Claro que la muerte de ese hijo fue terrible. Pero ¿saben lo que iba a ocurrir? Iba a ocurrir una experiencia tan formidable y tan poderosa como ocurre cada día en nosotros, cuando nosotros morimos a las obras de la carne. ¿Cuál fue la experiencia que la mujer tuvo? La muerte primero, pero ahora una experiencia mucho más grande que la muerte, la vida y la resurrección. Porque dice la palabra de Dios que le dijo el profeta: dame a tu hijo. Y dice que el profeta lo llevó al aposento alto, lo echó sobre la cama y se echó 3 veces sobre el cuerpo del niño y clamó a Jehová, oró al Señor, aleluya.
clamó al Jehová. Dice que el Señor, dice el verso 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y le dijo: toma nuevo al niño. Lo trajo del aposento a la casa y se lo dio a su madre. Y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto tan poderoso, esto tan glorioso de esta resurrección? A medida que va muriendo el hombre viejo en nosotros, escuchen, a medida que va muriendo todo lo humano, todo lo carnal, todo lo del hombre caído, a medida que eso va muriendo, nosotros somos revestidos del nuevo hombre. Tú y yo somos revestidos de este nuevo hombre, de esa vida de resurrección. Amén. Eso es lo que significa a medida que va muriendo. Esta mujer no entendió. Ella pensó que fue algo que Dios, pero Dios estaba permitiendo algo para que ella experimentara algo más glorioso y poderoso, que era la resurrección, la vida misma, que la muerte fue vencida por la vida venció la muerte. Y que Dios tiene el poder para dar vida y para dar muerte. Entonces esto es un retrato abstracto de qué? De la iglesia de hoy en día. Hoy el profeta Elías, la viuda y ese muchacho representa a la iglesia. Cómo Dios está tratando, cómo Dios, dijimos que Sarepta era lugar ardiente de prueba. Había una prueba, había un lugar de fundición, era un lugar de orfebre, como dice que representa a Sarepta, lo que significa, era un lugar donde Dios está trabajando. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que termina diciendo la mujer. Escuche, la mujer ahora reconoce, no lo reconoció en cuanto cuando hizo el milagro de la multiplicación, lo reconoce con esta señal. Le dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esta mujer reconoció en el proceso de la muerte y de la vida que Elías era un verdadero profeta. Gloria a Dios. En esta noche, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo en esta noche? Primero, darle a Dios primero. ¿Cómo llegaste en esta noche al culto? Llegaste con una pequeña reserva de harina, de aceite. Llegaste con algo tan mínimo, tan poco, sin fuerza, carente de fuerza, débil, cargado, luchado. Entrégalo a Dios en esta noche. Cierra tus ojos ahí. Entrégaselo al Señor en esta noche. Y dile: Padre, en esta noche, vine de esta manera a tu presencia. Vine de esta manera. Tengo esto tan poco en mi vida, Señor. Y a veces parece que no tengo nada, Padre. Pero tal cual como soy, vengo a ti. Me coloco en tus manos. Me coloco delante de ti para entregarme.